pasamos a nuestro hermano David. Dios te bendiga. Que el Señor le bendiga, iglesia. ¿Cómo estamos? Bendecidos y en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Es para mí un gozo, iglesia, el gozarme con ustedes en las alabanzas, en la adoración, como nuestro hermano Gabriel nos lleva a la presencia del Señor. Amén. 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 Aleluya, gloria a Dios. Y es hermoso estar aquí. Doy gracias a Pastor Lázaro, su esposa, la pastora Álida, por darme este lugar, al hermano Gabriel, por permitirme estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Amén. Que al final es lo que importa, la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Vaya conmigo, vamos allí a Romanos. Y va a ser el capítulo 13, versículo 7. Aleluya, te alabamos, hermoso Dios. ¿Ya está ahí, iglesia? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Sígame con su vista. Dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Aleluya. Vamos a orar, iglesia. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio, Señor, que nos das de estar en tu casa, bendito Dios, porque es un privilegio, Señor, estar en tu casa, poder cantarte, poder adorarte, Señor, poder exaltar tu nombre. En esta hora, Señor, es tiempo de compartir tu hermosa palabra. Yo te pido, hermoso Dios, que uses mi vida, bendito Dios, que por medio de tu Espíritu Santo puedas impartir lo que tú tienes para esta casa, para esta iglesia, bendito Dios, y que tu nombre sea exaltado sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Tome su asiento, iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Me gozo en compartir la palabra, iglesia, porque si se recuerda cuando Jesucristo mandó a los apóstoles, que les dijo: ir por todo el mundo, amén, aleluya, y predicar la palabra, predicar el evangelio, amén. Muchas gracias, iglesia, por esta oportunidad. A mí me llena de emoción, me da alegría el poder compartir esta palabra para con ustedes. Si se fijó, iglesia, aquí estamos hablando de que no debemos de deberle nada a nadie, amén, sobre todo el dinero, amén, aleluya. Si usted le pidió prestado a alguien por ahí, ¿qué tiene que hacer, iglesia? Pagarle, ¿verdad? Ahora, nadie aquí me ha dicho nada, yo no he hablado con nadie nada, así es que no vaya a pensar usted mal, si no es Dios, amén. Pero fíjese lo que dice la hermosa palabra de Dios. Dice: pagad a todos los que debéis, lo que debéis. Dice: al que tributo, tributo, en este caso, ¿verdad? A lo que viene siendo el gobierno. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. ¿A quién debemos de respetar, iglesia? En el caso, ¿verdad? A Dios sobre todo. A nuestros mayores, en el caso de los jóvenes, ¿verdad? A nuestros mayores. Nosotros, aunque ya andamos ahí en los 40, ¿verdad? Pegándole casi a los 45, todavía tenemos personas que son grandes en edad, ¿verdad? En esta ocasión no vino mi hermano César, ¿verdad? Pero hay hermanos que se merecen nuestro respeto, amén. Y luego dice ahí: al que honra, honra. Y ahí es donde me quiero enfocar, iglesia, en la honra. Porque me he dado cuenta, iglesia, que para el ser humano muchas veces es complicado el darle honra a quien se lo merece. Como que a veces el ser humano le cuesta decir un gracias, o le cuesta decir te admiro, o le cuesta decir gracias por todo lo que has hecho por mí, o gracias por enseñarme, ¿verdad?
le cuesta, ¿verdad? A los seres humanos nos cuesta a veces hacerlo, ¿verdad? Pero es muy importante que nos formemos un hábito, iglesia, de ser agradecidos. Amén. Y estaba pensando en esto, iglesia, porque le puse por título a este tema, es un dicho muy conocido: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Por qué pensaba en esto, iglesia? Le estaba comentando a la pastora Álida antes de que comenzara el servicio que usted sabe que uno siempre hace planes, ¿verdad? Usted sabe que usted se levanta temprano en la mañana y ya tiene un plan, ¿verdad? A veces hasta desde el día anterior usted ya tenía un plan, ¿amén? ¿O cuántos no planean? ¿Verdad? Uno tiene que planear, ¿verdad? Hasta lo que se va a llevar de lonche, ¿verdad? Hasta si lo va a comprar en la tienda, tiene que planearlo, ¿verdad? Entonces, yo ya tenía un plan designado para el día domingo. Y el día domingo, cuando, ¿verdad? Al amanecer, yo ya tenía en mi mente que íbamos a ir a la iglesia y que íbamos a tocar, que íbamos a cantar y que íbamos a predicar la palabra de Dios. Y entonces yo estoy pensando en esto, sino que en la mañana muy temprano a mi esposa le entra una llamada, y cuando le entra esta llamada era para darnos una triste noticia. Un pastor que nos visitaba 2-3 veces por año partió con para la presencia del Señor, y eso cambió todo el plan, ¿verdad? Porque cuando mi esposa da la noticia ante la congregación, ante la iglesia, no nos lo esperábamos, porque el pastor se llamaba Lázaro, y el pastor cuando reciben la noticia, los hermanos todos se quedaron, unos hasta hicieron ese típico gesto de asombro, ¿verdad? Muchos hicieron como no se la creían, iglesia. ¿Por qué? Porque así es la muerte, ¿verdad? Llega inesperadamente, y cuando todos se enteran de la noticia, unos comenzaron a llorar, otros, incluso el hermano que le tocaba dirigir, él mismo testificó que para él fue duro llevar el orden del servicio, porque el hermano era un pastor muy querido entre nosotros, nos visitaba, y como sus hijos congregan ahí con nosotros, fue muy duro para él, para poder dirigir. Y me quedaba pensando en esto, en acerca de la vida, de que muchas veces planeamos muchas cosas y pensamos que a veces hasta planeamos a futuro hasta 1 año o 2 años, ¿verdad? Pero no tenemos la vida comprada, no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar a cuentas delante de su presencia. Amén. Este pastor tenía alrededor de 71 años, 72 años, y él era un siervo de Dios que se movía para predicar la palabra del Señor, y de acuerdo a lo que sabíamos de él no tenía ninguna enfermedad, y de repente tuvo que entrar a una operación porque tuvo unas complicaciones. Bueno, al final de cuentas, iglesia, recibimos esa mala noticia, aunque sabemos bien que para él el entrar a los cielos fue algo glorioso, porque esa es una promesa que tenemos, que Dios nos hizo ahí en San Juan 14, amén. Jesús dijo que se iba y que iba a preparar lugar para nosotros, para cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted lo cree, iglesia? Amén. Aleluya. Él nos fue a preparar morada para nosotros. En cierta ocasión Dios me daba una visión acerca de las moradas celestiales, y yo nunca se me ha olvidado esa visión, iglesia. Y cada vez que quieren llegar momentos donde entra uno en tribulación, donde quizás quiere venir el desánimo, yo me acuerdo de esa visión que Dios me dio y lo que sentí cuando yo estaba viendo aquello tan hermoso. Y esto cada vez es una fuerza para mi iglesia, porque esto me lleva a tener seguridad en la presencia del Señor, a saber que Jesús no mintió. Jesús vino y predicó la palabra del Padre, nos prometió que iba a prepararnos una mansión, una morada, y eso es lo que tenemos preparado para usted y para mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Nuestro Jesús, nuestro Dios no miente, amén. Así es que eso me llevaba a pensar, iglesia, de que
que aunque yo miré, iglesia, que sus hijos tenían muy buena relación con él, el hermano siempre que venía nos predicaba y él siempre estaba ahí rodeado de sus hijos, y yo estoy seguro que ellos amaban mucho a su padre y que siempre le hacían sentir su amor. Pero me ponía a pensar, iglesia, en este dicho, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y yo le decía al Señor: Señor, ayúdame a honrar a quien debo de honrar. Ayúdame a honrar mi pastor ya murió hace ya casi 4 años, ¿verdad? Y ahorita ya solo queda mi pastora viva. Entonces yo le decía al Señor: ayúdame a honrar a mi pastora, ayúdame a honrar a aquellos que necesito honrar, ayúdame a honrar a mis padres, porque muchas veces, iglesia, aunque yo nací en la cuna del Evangelio, como dicen por ahí, ¿verdad? No ha sido fácil. También hemos tenido nuestros tropiezos, hemos fallado en algunas circunstancias, en algunas áreas, pero ¿qué tiene que hacer uno, iglesia? Darle gracias a Dios por nuestros familiares, por aquellos que estuvieron con nosotros. Amén. Entonces yo estaba pensando en cada una de las personas que tenemos que honrar, porque es importante, ¿verdad?, hacerlo. Entonces, ¿por qué no va conmigo ahí a Hebreos 13? Siempre pensando en la honra. Hebreos 13, versículo 17. Fíjese lo que dice la hermosa palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué dice la palabra de Dios, iglesia? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Porque, iglesia, nuestros pastores son los que nos dan el alimento espiritual. Mientras alguien por ahí anda en una fiesta, muchas veces el pastor o la pastora están estudiando la palabra del Señor para poder traer algo fresco, algo que alimente su vida, algo que alimente su alma, algo que le haga bien, algo que le haga tener fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debemos de obedecer a nuestros pastores? Porque ellos están pagando un sacrificio para que usted pueda tener bendición de lo alto, bendición de los cielos. Amén. Amén. Y fíjense lo que dice ahí: porque ellos velan por vuestras almas. Y luego, ¿qué dice ahí? Como quienes han de dar cuenta, porque ellos van a dar cuentas de sus almas, de sus vidas. Amén. Y luego dice: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuántos aquí aman a sus pastores? Amén. ¿Cuántos los honran? Amén. Aleluya. ¿Cuántos los bendicen? Amén. ¿Cuántos oran por ellos? Amén. Aleluya. A veces es complicado, ¿verdad? Porque a veces se queda pensando uno mucho que un pastor de ovejas, cuando anda cuidando, ¿verdad?, a las ovejitas, y hay por ahí unas que son medio retozonas, ¿verdad?, que les gusta brincar más de lo que deberían. Entonces el pastor sabe que esta ovejita se le va a salir, ¿verdad?, del redil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Muchas veces le tiene que quebrar la patita, ¿verdad?, para que ya no siga retozando, ¿verdad? Y yo creo que cuando aquella ovejita siente que le dieron una palabra dura, o que le dieron quizás un regaño, ¿verdad?, una amonestación, yo creo que la ovejita pues no ha de ver con muy buenos ojos al pastor, ¿verdad? Pero lo que ella no sabe es que lo está haciendo ¿para qué, iglesia? Para que pueda prolongar su vida y para que no se la vayan a comer los lobos rapaces. Amén. Amén. Aleluya. Y aparte, iglesia, es tremendo. El trabajo del pastorado es difícil, ¿verdad? Nosotros apoyamos a nuestra pastora ahí, y le comentaba a la pastora Álida antes de comenzar aquí el servicio. Le comentaba yo de que a veces uno tiene planeado algo y de repente te sale que unos hermanos necesitan oración, que unos hermanos necesitan consejos, ¿verdad?
y a veces lo que ya tenía uno planeado lo tiene que invertir en la obra del Señor. Aparte, los pastores siempre están orando, no sé, los pastores de aquí, yo sé que el pastor Lázaro y la pastora Álida así lo hacen, porque cuando yo llego, yo miro a la hermana Álida como ya está bien temprano aquí orando por ustedes, iglesia, oigo cómo claman por ustedes, y yo digo, wow, qué hermoso es tener pastores así, que se preocupan por ustedes, que quieren que ustedes tengan palabra sana. Cuando yo miraba al pastor estos días pasados, antes de que se enfermara, yo miraba cómo predicaba acerca del Apocalipsis, y cuando yo miraba, yo decía, wow, por eso es que es pastor, porque tiene el don de dar la palabra, y cuando yo veo que saca su sabiduría y su conocimiento que Dios le ha dado, me alegro y yo digo, wow, qué buen pastor tienen ustedes, iglesia. Denle un aplauso a Cristo por la vida de sus pastores, porque ellos se lo merecen, ¿no? Y mire, iglesia, no es el honrar, no es solamente decir palabras bonitas. Yo creo que el mayor acto de honrar a alguien, de honrar a un superior, de honrar a un padre o de honrar a una madre, es el imitarlos. Lo que se le ha enseñado al hijo, lo que se le ha enseñado a la hija, lo que se le ha enseñado al feligrés, al congregante, es que imite a sus pastores. Amén. Yo pienso que esa es antes que alabar, antes que decirle, pastor, qué buena prédica nos dio esta mañana o esta tarde, pastora, qué bien, qué buena prédica. Más importante que eso, iglesia, es respetarlos, obedecerlos. Más importante, imitarlos. ¿Cómo se sabe que uno es un buen discípulo de Jesucristo? Cuando uno imita a Jesucristo. Amén. Esa es la mejor señal de que una persona está siguiendo a Jesús con todo su corazón. Aleluya. Y mira, iglesia, la palabra honra viene del verbo kabod, que significa gloria, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar esto. ¿Para quién es toda la gloria, iglesia? Para Dios, ¿verdad? Para Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Para el Espíritu Santo es toda la gloria y todo el reconocimiento. Amén. Pero fíjese el significado de honra. Es obediencia, o sea, mostrar obediencia, respeto, admiración y retribución. Y fíjese, me llamaba algo mucho la atención. La palabra retribución significa recompensa o pago por algo, ¿verdad? Qué hermoso es cuando a uno de repente lo tratan, ¿verdad? Que le dicen, mire, aunque sea, ¿verdad?, algo chiquito, y le vienen y le regalan algo. Qué hermoso es, iglesia. Qué bien se siente uno. Hoy, esta tarde, antes de salir para acá, me hablaba una hermanita, la hermanita Esmeralda me hablaba y me decía, pastor, que le vaya bien, que ahí donde va a tomar el lugar, que Dios lo use, y porque usted, ya la hermanita me estaba echando flores, y yo le decía, gracias, mija, gracias, porque creo, iglesia, que esas palabras de ánimo que puede dar uno a sus superiores son de mucho aliento. Lo alientan a uno, lo levantan a uno, porque eso es muy importante, ¿verdad? Amén, iglesia. Amén. No se me quede callado porque voy a pensar que está enojado conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, iglesia, fíjese qué importante es dar reconocimiento. Porque aquel que no da reconocimiento, ¿qué dice la palabra de Dios? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Así es que si nosotros queremos que nos traten bien a nosotros tenemos que tratar bien a los que nos rodean. Amén. Amén. Pero ahorita estamos hablando de los pastores. Amén. Espero no tardarme mucho, iglesia. No creo tardarme mucho. Ahí los hermanitos de la iglesia ya me conocen, ya hasta me hacen bullying porque dicen que digo que ya voy a acabar y no termino. Pero vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido. Amén. Fíjese, iglesia, yo tengo recuerdos de mi niñez. Recuerdo cuando el pastor José Santos Cuello, yo estaba chico, iglesia, y yo lo miraba al tote al pastor, ¿verdad?
Y yo siempre lo miraba cómo adoraba al Señor, y yo lo miraba como incluso en la adoración cómo lloraba. Y yo me acordaba mucho de él, y para mí fue un gran ejemplo durante mi niñez. Yo recuerdo que cuando Saúl, un joven amigo de mi hermano, nos enseñó a tocar la guitarra, y yo recuerdo que cuando yo comencé a tocar la guitarra y el pastor se dio cuenta, iglesia, recuerdo que me sentaba ahí enfrente y me decía: Davidcito, usted va a tocar hoy. Y yo así como entre nervioso, porque era muy tímido. Entonces cuando él me decía: usted va a tocar hoy, Davidcito, yo me ponía muy nervioso y a la misma vez como enojado, ¿verdad? Y cual no debería ser mi actitud, pero me enojaba y decía: ok, está bien. Entonces me equivocaba en las notas y me ponía todo rojo, ¿verdad? Y el pastor yo como que no quería, y el pastor se daba cuenta que yo no quería tocar. Pero cuando yo lo hacía, yo no me daba cuenta que el pastor me estaba preparando para un día que Dios me usara en su obra. Amén. Así es que los pastores, iglesia, muchas veces nos van a pedir cosas que de repente se nos van a hacer complicadas, y de repente quizás hasta usted se pueda molestar, como lo era yo cuando era chico, ¿verdad? Ahora ya ya no me pasa así. Ahora hasta al contrario. Ahora, si me dan el lugar para predicar la palabra, me pongo más contento. Mi pastora, hablaba con ella el día de ayer, porque le hablé, ya extrañaba a mi pastora, y le hablé para hablar con ella, y yo solamente le hablaba para saber cómo estaba allá donde anda visitando a mi cuñado. Entonces yo estoy hablando con ella y me dice: David, me dijeron que no acabaste de hablar de las profecías, porque estamos hablando ahorita en nuestra iglesia de 33 profecías antes del fin. Entonces me quedé en la número 29 y todavía me faltan 4, iglesia. Entonces me decía la pastora: mejor acaba de dar las profecías y ya después a mí que me toque más adelante. Y dije: aleluya, gloria a Dios. Dije: porque eso es lo que me gusta a mí, ¿verdad? Que me dé la oportunidad mi pastora de predicar la hermosa palabra del Señor. ¿Cuántos quieren servir en la obra de Dios, iglesia? Amén. No tengan miedo, que no le dé vergüenza, porque hay muchas personas que les da vergüenza, pero no debería de darnos vergüenza, y si nos da, pues quitarlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Y decir: yo quiero servir a Dios, porque mire, iglesia, desde que uno nace, ya uno nace con dones y talentos, ¿verdad? Pero depende de nosotros si los usamos o no, como el de los talentos, ¿verdad? Así es que uno no puede permitir que Satanás lo intimide o que lo haga tímido, porque eso no conviene, nos está frenando para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. Así es que, iglesia, seguimos adelante porque es importante, ¿verdad? Pero fíjense, iglesia, como le decía, yo nací, ¿verdad?, en la cuna del Evangelio. Desde muy chiquito empecé a aprender a decir amén, gloria a Dios, aleluya. Empecé a aprender cantitos, ¿verdad?, desde bien chico. Y mi vida ha sido en la casa del Señor por años y años y años. Pero en mi juventud también tuve momentos difíciles, porque el mundo, iglesia, quiere que te parezcas a él. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que no nos conformáramos a este mundo, que no agarráramos la forma del mundo, ¿verdad? Entonces, en su momento, yo quería ser como los jóvenes, como mis compañeros de secundaria, ¿verdad? Que es donde más difícil se pone. Aquí sería middle school, ¿verdad? Y qué tremendo, iglesia, porque aunque quizás en su momento me quiso atraer, ¿verdad?, el quizás querer ser como los jóvenes de mis tiempos, que siempre andaban con su música pagana, ¿verdad?, que decían maldiciones, que se portaban mal, que se iban a donde querían. Era muy diferente. A mí mis papás no me dejaban salir a fiestas. Mis papás a mí no me permitían juntarme con personas que me iban a dañar. Y yo decía: ¿y por qué me frenan si es mi vida? ¿Por qué no quieren que haga esto? ¿Por qué no quieren que haga aquello? ¿Y qué pasaba, iglesia? Eso me hacía que me entristeciera, ¿verdad? Pero en su momento yo no entendía que mis padres me estaban guiando
por el camino del Evangelio, porque ellos no querían que yo cometiera errores de los cuales me pudiera arrepentir, ¿verdad? Porque iglesia, cuando uno comete errores en su vida, ¿quién puede regresar el tiempo y desborrarlos de su vida? Nadie puede. Y después uno tiene que lidiar con la conciencia, ¿verdad? Yo no sé usted, pero muchas veces yo me acuerdo de cosas que hice y que sé que lastimé a mis padres y no los honré en su momento, porque se me hizo más fácil hacer lo que no me habían enseñado ellos. Y cuando yo vengo y caigo en cuenta, digo, qué torpe fui, qué inmaduro fui cuando hice lo que hice, cuando fallé, cuando cometí errores, cuando cometí pecado. Qué duro fui con mis padres, porque mis padres, de la manera que me criaron, no se lo merecían. Pero yo ahora me esfuerzo mucho en guardarme en santidad, en servir en la casa local donde estoy sirviendo ahora, porque yo sé que eso agrada a Dios. Y también yo sé que mis padres, cuando me miran, cuando oyen, cuando escuchan acerca de lo que las personas hablan acerca de mí allá en nuestros contornos, ¿verdad? Yo sé que ellos se alegran, yo sé que ellos se gozan. Y es que es tremendo, iglesia, porque cuando, por ejemplo, usted es un joven de aquí, que usted sepa que ese joven se esfuerza, sea joven, sea jovencita, y ese joven es estudioso de la palabra del Señor, incluso de repente hasta puede pasar a cantar, y usted puede hablar bien de ese joven, aunque usted sabe que ese joven le está dando toda la gloria a Dios y todo el reconocimiento a Dios. Usted sabe que ese joven está así porque sus papás lo han guiado por el mejor camino. Amén. Yo cuando veo a mis hermanos que tocan la música, yo digo, wow, qué tremendo, qué hermoso es tener hermanos así, que se esfuerzan, que luchan para que haya buena música en la casa del Señor, porque así debería de ser. Pero ahorita, más adelantito, hablamos de eso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Dar honra a quien se la merece. Amén. Como yo le dije, yo hablé ahorita del pastor José Santos Cuello, que cuando yo estaba chiquito él era mi pastor. Ya después nos venimos para acá, para los Estados Unidos, y pues ya estuvimos congregando con el pastor Víctor Flores allá en Del Valle. Él fue también mi pastor, y también mi pastor Rogelio, el que ya murió hace algunos años, mi pastora Estela. Entonces, cuando yo me pongo a ver, iglesia, y veo que yo he aprendido algo de todos ellos, yo le doy todo reconocimiento a Dios y le pido a Dios por sus vidas. Amén. Porque me he dado cuenta, iglesia, que el que no aprende, iglesia, de sus líderes, no llega muy lejos. Amén. Amén, iglesia. Aleluya. Así es que usted aprenda, como decía mi hermano Jesús el miércoles pasado. Él decía que si usted mira a un hermano, ¿verdad?, que este hermano es como que tiene dones y talentos y que se mete en la presencia del Señor, el hermano decía, pégese, ¿verdad? Y de hecho yo decía, en serio, iglesia, valoro que me hayan dado la oportunidad de hablar aquí, de predicar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ustedes tienen muy buenos predicadores. Yo